y vamos a prepararnos para el mensaje de esta tarde, mis hermanos. Dios habla en nuestro corazón. Le quiero recomendar que le pida a Dios que le hable a su corazón, le dé algo para usted, ¿verdad? Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su guía y su dirección en esta tarde. Señor, en este momento que queremos abrir su palabra, reconocemos que tenemos necesidad de ti y de tu palabra. Y quiero rogarte que el libro de Santiago sea una dulce bendición para todos. Tú sabes, Señor, las cosas que dice tu palabra, las cosas que necesita nuestro corazón. Te ruego que pueda ser de ánimo tu palabra para también aplicarla. Te ruego que tu palabra pueda ser puesta claramente y que sea de ayuda a todos nosotros. Te ruego que abras nuestro corazón para que entre tu palabra y permanezca allí en nuestro corazón y que nos haga mejores creyentes. Y también si alguien aún no tiene la certeza de que el cielo es hogar, que pueda recibir a Cristo en esta tarde, de manera que todos podamos tomar una decisión espiritual al final de este mensaje. Padre, ayúdame a mí a hacer bendición a mis hermanos, ayuda a nuestros oídos a poder tener un buen tiempo de predicación. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Leí sobre un pastor que estaba enseñando en una iglesia un estudio bíblico. Él estaba mostrando cómo detectar las promesas de Dios en la Biblia, cómo detectar los mandamientos de Dios en la Biblia. Y bueno, cómo hacerlo, ¿verdad? Y qué hacer con ellos. Y después de terminar todo el estudio bíblico, finalmente, para concluir su lección, repasó y preguntó a los hermanos, entonces, ¿qué hay que hacer con los mandamientos? Y una hermana grande de edad levantó su mano y dijo, hay que marcarlos de color azul. Y hermanos, Dios no quiere que tú colores tu Biblia, aunque no tiene nada de malo colorearla. Dios quiere que seas un hacedor de su palabra. Dios no se asombra de una persona que lee la Biblia o que la estudia o la sabe mucho de memoria. Dios lo que quiere ver en toda persona es que hagamos su obra, ser hacedores de su palabra. Yo le titulé a este mensaje Hacedores de la palabra. Y lo que estamos a punto de ver, hermanos, es una exhortación muy fuerte de parte de Jacobo a todos los creyentes. A Jacobo no le importaba cuántos años lleves tú como cristiano. A Jacobo no le importaba cuántas veces has leído tú la Biblia. A Jacobo no le importaba que tú sepas decir versículos de memoria. A Jacobo no le importaba que tú vienes bien vestido a la iglesia. A Jacobo le importaba si tú haces lo que está en la palabra de Dios o no. Por eso Jacobo se dio cuenta que había mucha hipocresía entre los creyentes de Jerusalén. Acuérdense que era una iglesia de miles y miles de personas. Seguramente en una iglesia de miles y miles de personas hay algunos hipócritas. Y también había algunos que tomaban a la ligera su vida espiritual, de manera que sí querían obedecer al Señor, pero tomaban a la ligera las decisiones que tomaban. De manera que el apóstol Jacobo, que es el autor del libro de Santiago, estaba muy preocupado. Y si usted ve en el libro de Santiago, usted puede leer al ratito de la noche todo el libro de Santiago completito, que lo va a hacer en unos 20 minutos, 30 minutos. Léalo con calma, con paciencia. Y usted se va a dar cuenta que literalmente Jacobo estaba bien preocupado porque los creyentes ya nada más se dedicaban a decir que eran creyentes o cristianos, pero su vida dejaba mucho que desear, ¿sí ven? Por eso es que yo le titulé a la serie de predicación del libro de Santiago, yo le puse hace tiempo una fe práctica, porque eso es lo que Jacobo quería ver en los creyentes. Y eso nos ayuda a nosotros, ¿verdad? A saber que Dios quiere que tengamos una fe práctica. Vamos a ver qué dice acerca de los hacedores de la palabra. Santiago capítulo 1, por favor, versículos 22 al 25. Y déjenme decirle, hermanos, que lo que estamos a punto de leer es una exhortación muy fuerte para los cristianos.
¿Ya lo tienen, hermanos? Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice la palabra de Dios de esta manera, síganme con su vista. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Alguien dijo que este texto es el centro de la exhortación del apóstol Santiago. Algunos dicen que bien podría haberse sido el tema principal del libro de Santiago. Bien podría representar esta porción todo el libro. Yo le titulé a este mensaje Hacedores de la Palabra. Y vamos a considerar algunas verdades que nos dice este texto acerca de los hacedores de la palabra de Dios. En primer lugar, hermanos, para ser un hacedor de la palabra de Dios, primero tienes que ser un oidor de la palabra de Dios. Vean el versículo número 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Lo que estoy diciendo es ser hacedores, pero también ser oidores, ¿verdad? En realidad no se puede ser hacedor de la palabra si tú no tienes conciencia de qué es lo que dice la palabra de Dios. Para ser un hacedor, primero necesitas ser un oidor de la palabra de Dios. Entonces, este texto nos habla de ser hacedores, pero también de ser oidores, no solamente oidores, también hacedores. Pero el punto es que no está en contra de este texto de ser oidores. Mucha gente le da miedo leer la Biblia. Hay gente que dice, no, es que yo no voy a leer la Biblia. ¿Para qué? ¿Para ser un hipócrita? Como aquel o aquella. No. Y lo que la Biblia dice es que no es que esté en contra de ser oidor. Simplemente, además de ser oidor, hay que ser un hacedor. Ahora, no está entonces este texto en contra de ser un hacedor. Al contrario, hermanos, este texto dice que es importante escuchar la palabra de Dios, que es importante manejarla. De hecho, si ustedes ven el versículo 25, habla de ser oidores. Dice, mas el que mira atentamente en la palabra, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la ley, de la obra, este será bienaventurado en la que hace. Entonces, este texto no está en contra de ser oidor. Simplemente Santiago decía, no, es que tú nada más oyes y oyes y oyes y nada. Pero el problema, hermanos, es malo ser nada más oidor, pero es peor todavía ni siquiera ser oidor, ¿sí? Por eso nuestra sociedad está tan mal. Por eso en Estados Unidos, que hace muchos años prohibieron la lectura de la Biblia en las escuelas públicas. La sociedad americana, en vez de mejorar, usted puede hacer un estudio de cómo fue la moralidad, cómo fue el crimen en Estados Unidos. ¿Sabe cuándo se elevó a los cielos tanto la inmoralidad como el crimen? Como dejaron de orar y de leer la Biblia en las escuelas públicas. Así que nuestra sociedad, fíjese cómo es, nuestra sociedad es súper anticristo, súper antibíblica, ¿no? Y dice, no, la Biblia no puedes leerla en las escuelas, es un terrible delito. Pero ¿dónde se lee la Biblia en la sociedad? En las cárceles. Ahí no prohíben la Biblia, al contrario, la promueven. ¿No hubiera sido mejor meter la Biblia en las escuelas y no en las cárceles? Porque quizás si lo hubiéramos metido en las escuelas no tendríamos que llevar la Biblia a las cárceles, ¿sí ves? Pero la sociedad está en contra de la Biblia, pero no se da cuenta que un terrible error de la sociedad hace varias décadas fue sacar la Biblia de las escuelas, y eso fue en Estados Unidos. En México, pues, al hacerla laica, han sacado la Biblia de las escuelas. Entonces, es un terrible error
no ser ni siquiera un oidor de la Biblia. ¿A poco tú tienes Biblia? ¿Tú trajiste Biblia? Porque hay gente que ni le interesa la Biblia. Yo pienso que usted, al estar aquí, está mostrando su interés en la Biblia, y eso es bueno. Pero es importante saber escuchar la palabra de Dios, leerla, memorizarla, atenderla. ¿A propósito, usted leyó su Biblia esta semana? ¿Usted la leyó? ¿Cómo piensa que usted va a poder mejorar en su vida? Muchas veces los cristianos están mal en su vida, no solamente porque no son hacedores de la Biblia. Hay algo que haya peor, es que ni siquiera son oidores de la Biblia. Por eso yo le quiero animar, hermano, a todos los que están aquí, yo le quiero animar que usted sea un lector de la Biblia, sea alguien que conoce la palabra de Dios. Yo he dicho varias veces que yo he diagnosticado que una de las enfermedades espirituales que hay en las iglesias cristianas, incluyendo nuestra iglesia, es una ignorancia, un analfabetismo bíblico. Porque la gente hoy ni siquiera sabe dónde está un texto de la Biblia. Por eso es que tratamos de hacer estos juegos como hace ratito, ¿verdad? Abrirla, empezar a barajearla, conocerla un poquito más. Porque, hermanos, lamentablemente hay lugares donde ni siquiera tienen una idea de dónde está un libro de la Biblia. Y yo lo puedo ver desde aquí como predicador, porque yo les pido, hermanos, abran la Biblia en el libro de Santiago. Y los que no saben leer la Biblia hacen esto. Y después de un rato, se van a Biblia. Porque no tienen ni una idea. Ahora, déjalo esto para los invitados. Si un invitado hace eso, no hay ningún problema. Alguien de la iglesia puede ayudarle a buscar un texto. Pero alguien de la iglesia tiene meses y no tiene ni una idea de dónde buscar. Tú tienes problemas en tu vida espiritual. Tú tienes que aprender a manejar la palabra de Dios. Y si ya la empezaste a leer, que tú puedas completar la lectura bíblica, que tú puedas decir, ya leí la Biblia completa una vez en mi vida. No es posible que tú me digas que tú conoces a Dios, que vas a la iglesia y recibiste a Cristo y tienes años y no has leído la Biblia ni una sola vez, tú estás jugando al cristiano, tu fe no sé si sea real, porque no sé si realmente fuiste cristiano, porque ¿cómo me demuestras que tú realmente, tu fe tiene validez si ni siquiera te interesa la Biblia? No, sí la he leído. El día que el pastor fue a mi casa me leyó un texto. Tú tienes que buscar ser letrado en la palabra de Dios. Ya te nace la Biblia una vez, léela 2 veces. Ya la viste 2 veces, léela 5 veces. Ya la viste 5 veces, léela 10 veces. Pero tú debes de estar leyendo tu Biblia. Luego nos quejamos de que estamos bien fríos del corazón, es que no siento a Dios en mi vida, es que no veo a Dios en mi, no me responde mi corazón. ¿Cómo te va a responder? Si tú lees la Biblia nada más cada vez que estás enfermo espiritualmente tienes un problema. ¿Cómo crees que Dios se va a inclinar su oído hacia ti? Si a ti ni te interesan las cosas de Dios, no te hagas. ¿Para qué estás jugando aquí? Y te quejas luego, no, es que Dios me responde las oraciones. Si me respondía porque yo oro y no me responde, es porque no te interesan las cosas de Dios tan simple. ¿Sí? La Biblia, antes de que seas un hacedor, tienes que ser un oidor. Y el texto, en el versículo 25, dice que debes de mirar atentamente las Escrituras. Esta frase a mí me gustó, hermano. Si Dios quiere que tú seas un oidor fino de su palabra, que aprendas a conocerla, a manejarla, a memorizarla, que tú de verdad empieces a memorizar capítulos o versículos. Si tú no te sabes versículos, empieza a hacerlo. Si tú no has leído la Biblia completa, proponte en tu corazón salir de esta iglesia el día de hoy y empezar a leerla. Todos los días. Porque hasta los tinacos de 1200 litros se van a ir vaciando de gotita a gotita, se van vaciando. Y de la misma manera, de capítulo en capítulo, tú vas a acabar un día la Biblia. Así que cuando una persona me dice que en 3 años ya conoce de Dios, ya recibió a Cristo hace varios años y nunca ha leído la Biblia, no es una persona seria en su vida. No tratemos de verlo, simplemente estoy cansado de conocer a tanta gente que lleva conociendo de Cristo años y años y no ha leído nada ni una sola vez. Estás jugando al cristiano. Ponte las pilas, ponte a leer la Biblia, porque hermanos,
te quejas de los problemas que tienes en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, pero la verdadera realidad es que ni lees la Biblia y ¿cómo quieres que Dios te bendiga? No lo entiendo. Tienes un montón de problemas y no te pones a leer la Biblia. ¿Cómo quieres encontrar una solución si ni siquiera lees la Biblia? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mirar atentamente a la palabra de Dios es muy importante, mis hermanos. En realidad, esta frase a mí me gustó mucho. Cuando dice en Santiago, versículo 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, esto será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente. Esta frase, mis hermanos, mirar atentamente, significa en el idioma original esto: inclinarse hacia adelante para mirar un objeto e inspeccionarlo curiosamente. Me gustó mucho. La palabra en el original significa, si la tradujera así, sería inclinarse cerca. Eso significa la palabra, inclinarse cerca. Se traduce como mirar atentamente. Esto significa la palabra original. Sí. Cuando una persona camina y hace esto, eso es la palabra que está aquí en el idioma original. Fijarte, inclinarte a ver algo, no nada más verlo de pasadita, es verlo con cuidado. Me gustó esta frase, inspeccionar curiosamente. Por eso es que ni siquiera es suficiente que leas tu Biblia. Si tú lees tu Biblia, es un buen inicio, pero eso no es mirar atentamente la Biblia. Por eso a veces tú dices que lees la Biblia y todos Dios te bendice. Sí, porque la Biblia no es para leerla nada más. La Biblia es para entenderla, para escudriñarla, para mirarla e inspeccionarla cuidadosamente, curiosamente. Me gustó esa frase. Cuando yo pensaba en inspeccionar algo curiosamente, ¿sabes de qué pensé? ¿En qué pensé? En los gatos. ¿Se ha fijado que los gatos hacen eso? Los gatos inspeccionan curiosamente algo. A los perros les vale, ¿verdad? Los perros se acuestan y ya. Pero los gatos, yo me he fijado, ¿verdad? Los gatos se quedan mirando e inspeccionan curiosamente algo. No sé si ha observado un gato. Mi esposo tiene un gato que somos enemigos, se llama Tunquito. Pero le habla con más amor al gato que a mí. Yo creo que por eso ahora tengo celos del gato y por eso lo pateo. Y cuando voy a Pachuca siempre se sientan ahí, me quiere montar a las ¿cómo se llama? A las piernas, se me quiere subir a las piernas y le pego, o se mete a la cocina y lo corro. Y él y yo somos enemigos acérrimos, ¿verdad? Pero algo que yo he visto en los gatos, incluyéndome a mi esposa, es que son observadores. Y apenas le pones una luz, o ve una luz y se queda, ¿verdad? Y está con su garrita, ¿verdad? Le pega, ¿verdad? Y son muy curiosos los gatos, dicen que los gatos mueren por curiosos, ¿verdad? Pero los gatos son muy curiosos, ven algo. Mi esposa dice que ponerle un hilito y nada más así, moverlo, el gato gira la cabeza y empieza a jugar con él, ¿verdad? O con una bola de estambre, ¿verdad? Y empieza a pegarle, y empieza a observar el gato. O luego, cuando se quieren pelear, no se pelean luego. Los perros sí, luego lo quieren pelear, luego los avientan, pero no, los gatos no. Los gatos se quedan ahí, se hinzan, y hacen los sonidos ahí raros, ¿verdad? En la madrugada, y de repente, y así está un rato, y de repente, y se pegan, y ahí. Pero los gatos inspeccionan curiosamente. Hermana, que Dios te diera un corazón como de gato para inspeccionar su palabra. ¿Sí ves lo que estoy diciendo? Por eso Dios no te bendice como tú quieres, porque no inspeccionas, no profundizas. Tú lees un capítulo al día y piensas que con eso Dios va a bendecirte y dirigirte y te va a hacer entender algo en tu vida. Tú piensas que con leer 5 minutos la Biblia, tú piensas que eso te va a ayudar. La verdad, muchas veces no sirve para nada que leas 3 minutos, 5 minutos. Nada más sirve para calmar tu conciencia, porque eso sí, ¿verdad? Ya con eso puedes decir, no, yo leo mi Biblia diario. Sí, pero lees un capítulo al día, no te sirve de nada eso.
Eso no es mirar atentamente la palabra de Dios. Eso es algo para el incrédulo que de repente quiere ver ahí en la Biblia, ahí porque está alguien, un familiar en el hospital, y ya está todo desesperado en el libro de Salmos a ver qué encuentra. Eso déjaselo un incrédulo. Pero tú, hermano, tú, hermana, quieres de verdad que Dios bendiga tu vida. No puedes estar hojeando tu Biblia, leyendo 1 minuto, 3 minutos. Alguien me decía, mínimo leo un versículo. Un versículo. Te tardas 10 segundos en leer un versículo. Si tú piensas que con leer un versículo al día, ya lo hiciste, es mal de tu cabeza. Ahora, lo triste es que hay gente que ni un versículo al día hace, y algunos que están aquí. No puedo ver tu vida personal, pero estoy seguro que hay cristianos aquí que quieren ser bendecidos, que quieren ver a Dios en su vida, pero no lo van a ver porque ni oidores de la vida. ¿Está conmigo? Dios anhela que tú y yo de verdad miremos curiosamente su palabra. Te metas. A lo mejor puede ser un versículo, pero si tú te metes en el versículo 10 minutos, o lees un capítulo nada más, pero te echas 20 minutos pensándolo, analizándolo, cuestionándolo, investigando una palabra que no entiendes, preguntas a tu esposo. Porque si usted no sabe qué significa algo, debe de preguntarle a su esposo. Y si su esposo es un ignorante, yo le he dicho qué tiene que hacer el esposo. Si te preguntan qué significa un texto y tú no sabes, le tienes que decir, mira, hoy estoy un poquito cansado. Mañana se responde. Mañana se responde. Y ya que se vaya a dormir, ella se pone a estudiar. Decir que somos cristianos, decir que amamos a Dios, decir que queremos que Dios bendiga nuestra vida, y de nada va a servir que digas que amas a Dios, que recibiste a Cristo, que tienes una vida bendecida, porque no va a ocurrir si tú no eres un hacedor y un oidor de su palabra. Pero primero tienes que ser un oidor de su palabra, pero bien acérrimo. Ponte, hermana, levántate temprano o vete a dormir tarde, pero ponte a leer la palabra de Dios. Hermano, no estés jugando con las cosas de Dios, póngase a leer de verdad la palabra de Dios y sea un cristiano de verdad. Segundo de Pedro 1:19 dice así, escúchenlo. Tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos una buena Biblia en nuestras manos, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura, dice el texto. Pero hay algo más. A lo mejor va a aparecer en la pantalla, creo. Segundo de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. Pero luego dice el texto, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso, hermano, cuando una persona no lee ni la Biblia, no se da cuenta que estamos viviendo en una generación oscura. En un lugar oscuro dice ahí, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por eso es que una persona puede ser cristiano, puede haberse bautizado, puede decir que ama a Dios, que anhela las bendiciones de Dios, pero esa persona no lee la Biblia, no se da cuenta que vive en un lugar bien oscuro, bien perverso, y que necesita la guía de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿sí o no? Así que tú amas a Dios, pero no la lees, no la escudriñas, no te metes, no estás atento a la palabra de Dios. Tú te vas a tropezar en tu vida. ¿Sabes qué es lo más triste? No vas a saber ni con qué te pegaste. ¿Te ha pasado? Que estás en la noche y te tropiezas, no sabes ni con qué te pegaste. Así le pasa a muchos cristianos. Y dicen, es que Dios, ¿por qué me mandas tantas pruebas? ¿Cómo hacerte saber que como ni lees la Biblia, ni te das cuenta de los problemas que tienes, no ves ni en qué te equivocaste, porque ni sabes la palabra de Dios? ¿Sí ves lo que te dice? Es como tropezarte en la oscuridad y no ver ni con qué te tropiezas. Pero si tienes la Biblia, es una lumbrera que te muestra qué camino tomar en tu vida. ¿Sí? ¿Tú quieres que Dios bendiga tu vida, hermano, hermana?
Se puede, pero tienes que empezar, ¿por qué, hermano? Ser un oidor de su palabra. Ajá. Para ser un hacedor de la Biblia hay que ser primero un oidor. Dios quiere que seas un buen oidor de su palabra. Número 2. Después de ser un oidor, no puedes quedarte ahí, ¿verdad? Tenemos que ser hacedores de la palabra. Hay peligro, hermanos, en ser solamente oidores de la palabra. ¿Qué peligro? Vea lo que dice el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, o sea, no aplica la Biblia, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que si tú no haces lo que dice la palabra de Dios, te estás engañando a ti mismo. Ve el versículo 22, dice lo mismo, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Luego dice que engañando a vosotros mismos. ¿Sabes por qué dice la Biblia que si tú oyes la Biblia, pero no la haces, te engañas a ti mismo? ¿Sabes por qué no? Porque tú estás pensando que por venir a la iglesia Dios tiene la obligación de bendecirte. Porque ya oí la palabra de Dios, y ya estoy ahí en la iglesia, hasta ahí no aprendí. ¿Sí? Pero por oír la palabra de Dios, no es que tú vas a ser bendecido. Pero tú te engañas pensando que Dios tiene que bendecirte porque ya fuiste a la iglesia. Y también tú te engañas porque tú piensas que solamente por oír, ya con eso eres un buen cristiano. No, yo ya fui a la iglesia, ya cumplí. Yo ya leí mi Biblia en la mañana, ya con eso soy buen cristiano. Ah, por leer la Biblia, ¿eres buen cristiano? Estás engañando a ti mismo. Estás engañando a ti mismo. Por leer la Biblia tú no eres un buen cristiano. Por leer la Biblia apenas estás empezando a prepararte para ser un buen cristiano. ¿Qué hace un buen cristiano? Lee la Biblia. ¿Y luego qué hace, hermano? La hace, la practica, ¿sí ves? Entonces, cuando tú lees la Biblia, cuando tú escuchas predicación, no te engañes, no eres un buen cristiano hasta que lo pongas en práctica. ¿Sí ves lo que estoy diciendo? Y es una grande tentación que tú te pongas a leer la Biblia y nada más, porque tú piensas que ya Dios te va a bendecir, piensas que eres buen cristiano, piensas que sabes mucho, pero no te sirve de nada, no lo practicas. ¿Sí ves lo que estoy diciendo? En las iglesias hay muchos cristianos cabezones, porque conocen de la Biblia así, mira, son expertos hasta en el griego y el hebreo y el arameo, que saben hasta decir cosas, y sin embargo, su vida es un desastre. Eso es un cristiano cabezón. Sabe mucho así. Y de nada te sirve, te estás engañando a ti mismo, porque tú no eres nada en el reino de los cielos. Vas a entrar de panzazo, pero no haces nada en tu vida. Tu vida es un desastre, entonces te estás engañando a ti mismo. Y es lo que dice la Biblia. Tú oyes la Biblia, pero no la haces, te estás engañando a ti mismo. Hermanos, es un privilegio leer la Biblia, tener la Biblia, conocer la Biblia, pero es una responsabilidad. Dios te va a pedir cuenta. Así. Escucha lo que dice Hebreos 2:1, hermano. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjate, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que si ya escuchaste, ¿qué tienes que hacer? Ponte vivo, ponte alerta. Por eso, hermanos, por eso muchas veces olvidamos el mensaje que escuchamos en la predicación. Porque usted nada más viene a escuchar. Cuando tú vienes a escuchar la palabra de Dios, ciertamente te doy un día para que se te olvide todo lo que dice la predicación. ¿Sí? Así de fácil. Es más, mañana lunes, si tú te preguntas a ti mismo, ¿qué escuché de la predicación? Si tú no veniste a aplicar la Biblia, estoy seguro que eso te olvidó todo. Porque la regla dice que tú vas a saber más o menos un 10% de lo que escuchas. Yo estoy ahorita gastándome la voz por 30 minutos para que usted mañana nada más acuerde como 3 minutos de información. Pero como tú nada más eres oidor de la palabra, en 2 o 3 días ya no tenía ni idea. ¿O de qué se trató el mensaje del Señor? ¿De qué se trató el mensaje del domingo pasado?
¿Sabe cuáles son los mensajes de los que usted más se acuerda? Los que le llegaron, los que le calaron y los que usted quiere practicar. ¿Sí ven? Esos son los que usted se acuerda. Pero los que entraron por aquí y salieron por acá, se me va a olvidar pronto. Y ven todo el texto, hermano. Ve el versículo 25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, y luego dice, no siendo oidor olvidadizo. Cuando tú nada más escuchas la palabra pero no la haces, se te va a olvidar, ¿sí? Se te va a olvidar lo que tú escuchas. Hermano, yo le quiero animar que sea un hacedor de la palabra de Dios, que lo que escuchas hoy, a lo mejor no todo vas a guardarlo en tu corazón, no todo te vas a acordar, pero trata de acordarte una sola cosa que en tu corazón tú quieras practicar, porque eso no se te va a olvidar en la semana, porque tú vas a estar buscando cómo le hago para practicar esto que el domingo me desafió, ¿sí ves? A lo mejor tú te caló que no has leído la Biblia todo, en toda tu vida no la has leído una sola vez, supongamos, y te caló, te pegó, el pastor te hizo sentir mal, ok, eso no se te va a olvidar, se va a olvidar el texto, pero no se te va a olvidar que tú no has leído la Biblia ni una sola vez en tu vida. Y entonces, ¿qué vas a intentar hacer? Voy a empezar a rayar los libros que ya leí de la Biblia, hasta que un día pueda decir, ya leí la Biblia una vez completa en mi vida. ¿Sí ves? Entonces, el oidor olvidadizo es el que nada más está aquí en la iglesia para escuchar y ya, pero no le importa ni está comprometido en hacer lo que dice la Biblia. En nuestro texto, hermanos, alguien que es oidor olvidadizo es como aquel que mira un espejo. La palabra de Dios es comparada con un espejo. Vean, hermanos, eso en qué versículo está en el 23, fíjense. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, no su rostro maquillado, ¿verdad? Su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo es. Hermanos, cuando la Biblia es comparada con un espejo, tú debes de entender que no es algo bonito. Como cuando tú te levantas en la mañana y te ves en el espejo, algunos de ustedes se espantan ustedes mismos, ¿verdad? ¿Cuál es ese monstruo? ¡Ay, la llorona! Ah, no soy yo. Pero hermanos, para eso sirve el espejo, para que te muestre qué tienes que hacer. Algunos nunca miran al espejo porque nacieron guapos y se van a morir guapos, ¿verdad? Por eso yo no miro al espejo tanto, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer con tanta belleza? Pero hermanos, cuando usted y yo vemos al espejo, ¿para qué es? Para ver cómo ando, ¿no? Y a ver cómo me arreglo. Si tú te paras en la mañana y te miras en un espejo y dices, ¡ay Dios! Estas ojeras, ¿quién me pasó? ¿Quién me golpeó en la noche? Y entonces tratas de darte una mano de gato, te lavas el rostro, te peinas y te arreglas, te cortas el cabello, algunas damas te hacen ahí una manita de gato, o de tigre de sable, o de dinosaurio, de lo que sea, pero para que quede bien, ¿verdad? Pero hermanos, la función de un espejo es ayudarte a cambiar para que te veas mejor, ¿sí o no? Así es la Biblia. La Biblia es como un espejo que te ayuda a ver la realidad cruda de que no eres un buen cristiano, de que tu carácter no está bien, de que tienes un montón de cosas que hacer. Por eso la predicación, hermanos, la idea no es nada más pararle y gritarle y ser grosero con usted. La predicación es exponer la palabra de Dios, pero si es bien predicada, usted se va a sentir mal. La palabra de Dios es como un espejo que te muestra que estás mal con Dios, que estás mal en tu vida, que tú estás jugando a cristiano, que tú no estás bien teniendo atención ni estás haciendo los cambios que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Para eso es la Biblia, para incomodarte y para decirte, como un espejo, hermano. El espejo si te hablara el espejo, si te hablara el espejo, oye, mijo, arréglate eso. Cosas que traigas, límpiate la barba que tienes ahí, límpiate la nariz, oye, traes un gallinero allá arriba. Imagínese que el espejo se hablara, usted odiaría al espejo si le hablara. Bendito Señor, el espejo no habla, uno interpreta nada más ahí, ¿verdad? Hermanos, así es la Biblia te muestra que estás mal,
Por eso la predicación, usted no debe de esperar que una predicación sea bonita y limpia. Usted debe de esperar que la predicación te incomode y te muestre con qué estás batallando, qué está mal en tu vida. Y no es para que te enojes con el predicador, es para que Dios te muestre, oh caray, sí, cierto, yo estoy mal. Señor, yo quiero hacer las cosas que a ti te agradan. Por eso el versículo 25 dice que hay que mirar atentamente la Biblia, pero luego hay que perseverar en ella. Debes de buscar, hermano. Mire, quiero darle un buen consejo. Cada vez que abras la Biblia, cada vez que hagas tu devocional, cada vez que escuches una predicación, te quiero animar a hacer esto. Busca llegar a una resolución, a una decisión de cambiar algo, aunque sea chiquito, pero cambia. Cambia. Cambia en eso de ganar almas. Gana almas. Trae invitados a la iglesia. Yo no lo predico para que digas sí, amén. No, yo lo predico para que tú pienses. Yo estoy trayendo invitados a la iglesia. Yo sé compartir de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que yo le compartí a alguien de Cristo? Y si tú tienes meses que no le has hablado de Cristo, siéntete hermano. Y ponte a orar. Y al final del mensaje dices, Señor, es cierto. Yo he estado tan distraído, he estado en otros asuntos, y hace mucho que no comparto mi fe. La Biblia te va a ayudar a que tú sepas qué estás haciendo mal como un esposo y que te pongas a mejorar y decir, yo debo de ser mejor esposo, Señor, ayúdame a ser un mejor esposo. La Biblia te va a ayudar a mostrarte que tu carácter, tu paciencia está mal y que le digas, Señor, reconozco que me salgo de control, que me lleno de ira, que ando impaciente en la casa, que le grito a las niñas, a los niños, le grito a mi esposo, le grito a mi esposa, le grito al vecino, le grito al perro, le grito al gato, pateo a puntito, y tengo problemas con mi ira. ¿Sí me lo que estoy diciendo? Entonces tengo que reconocer que necesito que Dios me ayude en cambiar mi carácter. ¿Qué tal ser un buen padre? Hermanos, si usted tiene hijos, la Biblia le va a mostrar que usted tiene que ser mejor padre, mejor madre. ¿Tú eres hijo? ¿Qué tan buen hijo eres? A lo mejor eres un mal hijo. No te lo va a decir tu mamá, pero yo sí te lo voy a decir. A lo mejor tú eres un mal hijo. Te olvidas de tu mamá, no le pasas el gasto, andas de mantenido, andas ahí dándole problemas y de dolores de cabeza a tus papás. Tú a lo mejor eres una mal hija. Yo te lo puedo decir, a lo mejor eres una mal hija o un mal hijo. ¿Qué tienes que hacer? Pensar y decir, Señor, ¿cómo puedo ser un mejor hijo o una mejor hija? A lo mejor estás cayendo en tus tentaciones y tienes que esforzarte en huir más de las tentaciones. A lo mejor tienes que cuidar tu boca al hablar porque tienes una boca muy grande. A lo mejor necesitas empezar a actuar con más fe, con más decisión. A lo mejor tienes que ser mejor esposa, mejor ama de casa, mejor esposa, mejor mamá. Dios te muestra diferentes cosas. Dios espera que tú y yo nos pongamos a orar y decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? Ayúdame a ser mejor para ti y para mi familia. ¿Sí? Hermano, déjame preguntar esto. ¿En qué área honestamente piensas que tienes que cambiar? Tú tienes que pensar en eso si quieres ser un mejor cristiano. Esto piensa un hacedor de la palabra, ¿sí ves? Pues tú nada más todo así con cara de, pastor, qué buen mensaje. Por ahí no va el asunto. Además de ser oidor, tienes que ser hacedor. Y un hacedor que tiene que estar preguntando durante todo el mensaje. ¿En qué área Dios me está enseñando que tengo que cambiar en mi vida? ¿Sí ves lo que estoy diciendo, no? Eso hace un hacedor. Yo le quiero animar a preguntarse en su corazón ¿qué cambios tengo que hacer en mi vida derivado de la palabra de Dios? Porque el hacedor de la palabra piensa diferente a un oidor de la palabra. Un oidor de la palabra nada más está sentadito. A lo mejor está tomando nota, ¿verdad? A lo mejor escucha, a lo mejor dice amén. Pero hermanos, para que usted sea un hacedor de la palabra, debe de pensar diferente al leer su Biblia o escuchar la palabra de Dios. Por eso es que yo estoy a favor que en la iglesia se diga amén. ¿Verdad, hermano? Okay. Pero de verdad, ¿cómo me purga, me molesta que haya por ahí algunos que todo el tiempo están interrumpiendo la predicación, y especialmente los que me caen muy mal, es los que están en la predicación y dicen, predícale, dígale,
me da ganas de parar y decir, cállate. Y el mensaje es para ti, no para el otro. ¿Sí o no? Entonces, predíqueles. ¿Cómo que predíqueles? ¿Por qué estás tú ahí? ¿No más de hablador? Vete de la iglesia entonces. Predíqueles. ¿Cómo que predíqueles? Mejor di, predícame, ¿no? ¿O por qué estás ahí? Nada más para echarle porras al pastor. Yo no hice porras, aunque me gusta que diga amén, ¿verdad? Pero a mí me molesta cuando alguien dice, predíqueles. No, predíqueles nada. Predícame. ¿O por qué estás aquí? ¿Sí está conmigo? Entonces, usted debe de estar atento, sí decir amén y todo lo que usted quiera. Hermano, usted debe pensar como hacedor. Mire, un hacedor de la palabra piensa diferente. Por ejemplo, un hacedor de la palabra decide estar dispuesto a incomodarse en la predicación. La predicación incomoda, ¿sí o no? Pero el oidor dice, no pasa nada. Pero el hacedor se va a permitir incomodar por la palabra de Dios. El hacedor va a estar dispuesto a arrepentirse de algo al final de la predicación. Porque Dios te está mostrando con su espejo que hay algo mal en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntate. No lo vas a decir delante de todos, pero sí te vas a doblar y vas a decir, Señor, me pongo a cuentas contigo, perdóname. Y un creyente sincero y hacedor de la palabra va a estar en continuo arrepentimiento. ¿Sí está conmigo, hermano? Yo sé que la palabra arrepentimiento está súper prohibidísima, pero hermanos, un hacedor de la palabra constantemente se arrepiente, se pone a cuenta, reconoce su pecado y se lo dice al Señor, le dice, Señor, reconozco, si tienes razón la predicación, ayúdame a cambiar. ¿Sí está conmigo, hermano? Eso no es un hacedor. Un hacedor nada más entra por aquí, por acá y ay, yo estoy bien. Pero un hacedor se arrepiente. Un hacedor busca cambiar algo de su vida y no postergarlo, ¿Cuántas veces los cristianos pensamos en cambiar algo y no lo cambiamos, hermano? Bueno, no sé si yo soy el único mal cristiano, ¿verdad? Pero a veces yo he hecho eso. Uno decide algo y lo posterga, ¿sí o no? ¿Sabe? Muchas veces yo me he sentido así, hermano. Cuando viene una predicación y me pega en el corazón, a veces yo digo, en la semana voy a hacer eso. No sé si usted le pasa. Promesa en medio de las pruebas. Un hacedor de la palabra decide empezar a orar por una persona, aunque sea tu enemigo, o alguien que te cae mal, ¿verdad? Una persona hacedora de la palabra está pensando, yo voy a ofrendar algo de mis bienes al Señor, ¿sí? Un hacedor de la palabra decide huir de una situación que le desagrada a Dios, ¿sí? A lo mejor alguno de ustedes va a decir, Señor, tú tocaste mi corazón, yo sé en qué batallo, yo decido huir de esta situación o de cierto asunto, yo voy a huir porque eso no te agrada a ti. ¿Sí ves? Por eso nada más lo piensan los hacedores. Los hacedores también piensan en hacer algo para la obra de Dios. Qué bonito cuando un cristiano me dice, pastor, yo tengo en mi corazón hacer esto para la iglesia, o hacer esto para un hermano, hacer algo para ahorita la conferencia, dar una ofrenda especial, o pastor, yo quiero visitar a un hermano. Eso es algo bonito, algo que Dios pone en el corazón.
No solamente oír, sino hacer algo. Un hacedor de la palabra decide empezar a tener un hábito diario espiritual. Me voy a poner a orar todos los días. Esta semana voy a estar orando. Esta semana voy a leer todos los días mi Biblia. Dios quiere que seas un buen oidor, pero también un buen hacedor. Ahí se ve la calidad de un cristiano. En oír bien la palabra de Dios y en ser un hacedor de la palabra. Ahora, déjenme decirle que Dios quiere que seas entonces un buen oidor y un buen hacedor de la palabra. Pero vamos a ver una última idea, la más chiquita y la última que me da este texto. Hermanos, los verdaderamente bendecidos son los hacedores. Lea el versículo 25, hasta el final del texto. Dice, bueno, voy a leer todo el versículo. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, ahí están las dos, ¿verdad? Oidor y hacedor. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este ¿qué, hermano? Este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, Dios bendice únicamente a los que se esfuerzan por aplicar su palabra. La palabra bienaventurado, que significa bendecido, aparece 2 veces en el capítulo 1. Ahí la acabamos de leer en el versículo 25, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y hermanos, a mí me agrada que Santiago no está enojado, no es el enemigo de los cristianos, no les da duro porque está enojado con ellos, les da duro porque quiere que tengan una vida bendecida. ¿Sí, hermanos? Por eso los predicadores que buscamos predicar directo, lo hacemos no porque estemos enojados con la vida, ni con las moscas, ni con todo el mundo, o que estamos amargados y enojados, no. Cuando un predicador predica directo, francamente, ¿sabe por qué? Porque quiere que tu vida sea bendecida. Y Santiago eso quería para los creyentes, que tuvieran una vida bienaventurada y bendecida. Hermanos, yo como pastor, de verdad, lo que yo anhelo para todas las familias de nuestra iglesia es que Dios bendiga a sus familias. De verdad eso anhela mi corazón. Es lo que yo oro, hermano. Si él tiene un negocio, yo he orado por su negocio. A lo mejor no me lo he pedido, pero yo he orado por su negocio. Porque yo sé que batallan. Y yo oro que Dios bendiga los negocios de la iglesia. O sea, me refiero a los negocios de los hermanos de la iglesia. Cuando usted tiene un problema, yo oro que Dios le ayude, especialmente los problemas de salud de su familia. Porque hermanos, les amamos y queremos lo mejor para ustedes. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere una vida bendecida. Pero no es grande. Tú tienes que ser un hacedor de la palabra. Entonces Jacobo dice que los oidores se engañaban a ellos mismos. Y es cierto, tú te sientas, oyes la predicación, lees tu Biblia, y a veces asumes que ya por eso Dios tiene que bendecirte, y no es así. Un gran estudioso de la Biblia dijo esto: no es el escuchar lo que trae la bendición. Muchos cristianos marcan sus Biblias, pero sus Biblias nunca los marcan a ellos. Qué bonita frase. Muchos cristianos marcan sus Biblias, pero sus Biblias nunca los marcan a ellos. Lamentablemente eso es una realidad de muchos cristianos. Hermano, ¿quieres un hogar bendecido? Apunta tu Biblia. Hermano, ¿quiere un matrimonio estable y amoroso? Aplica la Biblia. ¿Quieres un negocio, un trabajo bendecido? Aplica la Biblia. ¿Quieres una iglesia bíblica, una iglesia fructífera y bendecida? Aplica la Biblia. ¿Sí? Él y yo tenemos una chamba grande. Y la chamba es simplemente obedecer y aplicar lo que Dios nos dice. Si tú eres un hacedor, Dios va a bendecir tu vida. Pero en segundo lugar, no nada más te va a bendecir, te va a dar libertad. Si te das cuenta, en el versículo 25, le llama a la Biblia la de la libertad, ¿sí o no? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Por qué le llama a la Biblia la de la libertad, hermano? Porque cuando tú aplicas la Biblia, Dios te va a hacer libre del pecado. Porque al aplicar la Biblia te va a hacer libre de problemas en tu familia, en tu vida. Porque cuando tú pones en Dios los problemas y obedeces y perdonas, te va a librar de la amargura. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermano? Cada vez que tú aplicas la Biblia te va a librar de ciertos problemas.
Aquí hay algunos jóvenes solteros. ¿Quieres librarte de problemas futuros? Aplica lo que la Biblia dice. ¿Cuántos problemas ustedes como jóvenes? No tienes una idea de lo que te espera en el futuro. Y te esperan un montón de problemas si tú no aplicaste la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, hay bendición, hay libertad para los que son oidores y hacedores de la palabra de Dios. ¿Sí ven? Así que Jacobo en su carta hace un poderoso énfasis en una fe práctica, una fe no de labios, una fe no de mente, una fe no de corazón, una fe de hecho. ¿Sí ven? Y leí acerca de una vez que una hermana de mucha edad en cierta iglesia, miembro de mucho tiempo en la iglesia, se acercó a su pastor después del servicio, después de la predicación domingo a la mañana, y se acercó al pastor, le estrechó la mano al pastor y ella le dijo esto: este fue un sermón hermoso, pastor, increíble. Todo lo que dijo se aplica a alguien que conoce. Y hermanos, a veces así somos. Pero hermanos, Jacobo no quería que la Biblia se la apliquemos a otros, ni que subrayemos en azul los mandamientos. Dios quiere que lo guardes en tu corazón y que tú te propongas en tu vida personal: yo voy a hacerlo desde hoy domingo, y toda esta semana yo voy a esforzarme por hacer lo que Dios me mostró en su palabra. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Si haces eso, Dios va a bendecir tu vida. Dios va a darte libertad en tu vida. Hermano, honestamente, ¿qué tan buen oidor de la Biblia sientes que eres realmente? ¿Qué tan bien miras atentamente la palabra de Dios? ¿Qué tanto la escribes? ¿Qué tanto te esfuerzas en poner en práctica lo que aprendiste de la palabra de Dios? Ahí, hermano, pido que estaciones tu corazón y que podamos tomar decisiones para nuestra vida. Porque mi corazón y el de Santiago y el del Señor es darnos una vida bendecida y una vida de libertad. Amén, hermano. Vamos a orar. Señor, este mensaje de Santiago no es nada fácil de recibir. Y Padre, estoy casi seguro que este mensaje ha incomodado a muchos. Y no porque yo no quiera incomodarlos, porque tu palabra en este texto es severa, es directa, es fuerte, es confrontativa. Te ruego porque nos des un corazón dispuesto a hacer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones en esta hora. Y también si hubiese alguien que aún no le ha pedido a Cristo entrar a su corazón y perdonar sus pecados y darle su vida eterna, Señor, que esta vez tarde puedan recibir a Jesucristo. Bendice esta invitación, te lo ruego, Señor, y ayúdanos a ser hacedores de la palabra. Con ojos cerrados, hermano, cabezas inclinadas, quiero hacerle algunas preguntas. Quiero preguntarle, hermano, si usted de verdad está escudriñando, está realmente mirando atentamente, está realmente leyendo con hambre la palabra de Dios. Quizás algunos dijeran: Señor, reconozco que no estoy realmente estudiando tu palabra como tú quieres que lo estudies. Pero a lo mejor Dios tocó tu corazón y te está mostrando, ¿verdad?, que debe de ser un mejor oidor, un mejor estudiante, un mejor estudioso, un corazón de gato que es curioso con la palabra de Dios. Habrá alguien que diga: pastor, Dios me habló en mi corazón y yo reconozco que necesito ponerme en las pilas y de verdad agarrar mi Biblia con sinceridad. ¿Puede ver su mano un momentito, hermano? Amén, amén, amén. ¿Por qué no ora a Dios un momento y le dice: Señor, reconozco
A lo mejor sí lees tu Biblia, pero reconozco que no me he sentado a profundizar la palabra de Dios. Señor, yo te pido que me ayudes a meterme más en tu palabra, a conocerla con más. ¿Quién diría, Señor, yo reconozco que he leído, que vengo a la iglesia, pero la verdad siento que no he cuidado mi corazón para aplicar tu palabra? Ayúdame a ser un hacedor, una hacedora de tu palabra. Señor, ayúdame a no olvidar lo que tú me hablaste en esta tarde. Quiero ser una hacedora, un hacedor de tu palabra. Habrá alguien que diga, pastor, Dios me abrió a mi corazón y yo quiero realmente aplicar tu palabra esta semana con más entrega. ¿Puedo dar tu mano un momentito, hermana? Pastor, ore por mí. Que vayas más. Puedo bajarla. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón, pastor. Yo quiero de verdad aplicar lo que hoy aprendí en mi vida. Yo quisiera dar por usted. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón, pastor. Por tu mano. ¿Por qué no ahora en tu corazón? Algunos ya están de las rodillas. ¿Por qué no te arrodillas un momento y le dices, Señor, tú me hablaste en mi corazón? Tú sabes con lo que batallo. Tú sabes el área en la que tú me hablaste a mi corazón, que no estoy practicando. Ayúdame, Señor, a aplicarlo esta semana. Quiero ser una cristiana, un cristiano que aplique lo que tú me enseñas. Señor, dame fuerza, fortaléceme para vivir lo que tú me hablaste en esta semana. Y hermano, a lo mejor en la semana Dios te mostró algo que quiere que apliques y no lo estás aplicando, lo estás postergando. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no le dices, mi Señor, tú me hablaste muy claro en esta tarde? Quiero vivir para ti. Quiero hacerlo. Y me decido desde ahorita domingo aplicar tu palabra. Ayúdame, mi Señor. Ora a Dios un momento, hermano. Dígale al Señor cómo siente su corazón. Había alguien más que diga, pastor, yo reconozco que no estoy seguro de ir al cielo, no estoy segura de ir al cielo. Yo quiero invitarte a recibir a Jesús como tu Salvador personal. Había alguien que diga, pastor, yo no estoy seguro de ir al cielo, pero yo quiero estar segura. ¿Por qué no recibes a Cristo en tu corazón? Si hubiera alguien que quiere recibir a Cristo en su corazón, hágamelo saber levantando su mano. Yo quiero orar por usted. ¿Había alguien que dice, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón? Puedes levantar tu mano un momentito. Yo quiero orar por usted. Él te ama y Él quiere entrar en tu corazón, perdonarte, salvarte y vivir en tu vida y bendecirte. ¿Habría alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón? Hágamelo saber. ¿Alguien? Levanta tu mano un momento. Recíbelo, Él te ama. ¿Alguien? Señor, tú sabes las decisiones que cada hermano ha tomado en su corazón. Este mensaje es muy fuerte, muy directo, muy claro. Y estoy seguro que este mensaje nos incomoda mucho, Señor. Yo mismo reconozco que tengo que ser un mejor hacedor de tu palabra. Ayúdanos. Tú sabes, los hermanos que levantaron su mano en honestidad, en humildad, reconociendo que hay áreas que tienen que cambiar.